Creo que he nacido en la mejor era posible de la historia americana. Es la era de los viajes espaciales, de la energía atómica, de los descubrimientos de la ciencia que pueden cambiarnos y hacer que nuestra sociedad sea mejor. Pero al mismo tiempo teníamos esta paranoia de la Guerra Fría. Pensábamos que en cualquier momento iba a estallar una guerra nuclear. Pero también teníamos la maravilla de llegar al espacio. Por tanto, había ciencia buena y ciencia mala. Aquello inspiró a toda una nueva clase de superhéroes, como si ellos mismos fueran una explosión atómica. Y no eran visitantes extraños de otro planeta como Superman. Eran gente real con la que te podías identificar. Hola, soy Liev Schreiber. Durante la Segunda Guerra Mundial, los superhéroes se encargaban de elevar la moral patriota. Al cambiar los tiempos en la década de 1950, muchos desaparecieron para siempre. Los pocos que quedaron en DC Comics, incluidos Superman, Batman y Wonder Woman, se tuvieron que adaptar a las normas estrictas de la autoridad del código de cómics. En la década de 1960, al llegar la revolución cultural, surgió una nueva raza de superhéroes. Estos personajes ya no eran solo para los niños. La diversidad racial llegó a los cómics con la Pantera Negra y Luke Cage. Y una oleada de justicieros disfrazados lucharon por su propia versión de la guerra urbana. Los superhéroes de los cómics de Marvel como Spider-Man, Hulk y los Cuatro Fantásticos no solo tenían grandes poderes, sino también problemas reales cotidianos. Con Estados Unidos ocupado en la carrera espacial, la lucha por los derechos civiles y una crisis política, una nueva generación de superhéroes aprendió que un gran poder conlleva una gran responsabilidad. These are your neighbors. People like you. With time for leisure, time for modern living. These people are in tune with the times. They choose that which best fits their needs. These are the choices of convenience, something the whole family can enjoy. A comienzos de la década de 1960, cómics como Superman, Batman, Wonder Woman y Linterna Verde convirtieron a DC Comics en el titán de la industria. Sally, do your homework. Marvel Comics luchaba por mantenerse en el negocio, produciendo cómics de humor como Millie la Modelo y westerns como Kid Colt Outlaw. Llevaba 20 años o por ahí haciendo estos cómics y ya estaba hasta las narices. Quería dejarlo y probar con otra cosa. Se lo dije a mi esposa y ella me contestó: Stan, antes de dejarlo, ¿por qué no haces un libro de la forma que realmente te gustaría hacerlo? Algo para gente con un poco más de inteligencia. Y entonces se me ocurrieron los Cuatro Fantásticos. Intentaban ser los primeros en llegar a la Luna. Les hice subirse a una nave espacial, la cual sufre la influencia de unos rayos cósmicos y tienen que hacer un aterrizaje forzoso. Pero gracias a los rayos cósmicos, cada uno de ellos adquiere un poder diferente. Increíble. ¡Oh, no! ¡No! Estáis cambiando. Os habéis convertido en monstruos, los dos. Oh, Reed, tú también no. ¡Puedo volar! ¡Mira, puedo volar! Stan no pensaba que aquello fuera a tener éxito. Su actitud a la hora de hacerlo fue la de decir: vamos a probar a ver qué pasa. Lo peor que puede pasar es que volvamos a hacer westerns la semana que viene.
Enseguida se dio cuenta de que había un mercado para ello, que los personajes empezaban a resultar interesantes, que la gente empezaba a seguirlos con regularidad. Y llegaron a tener un éxito muy superior, creo, al que esperaba o pretendía tener Marvel en un principio. Trabajando junto con el gran artista Jack Kirby, Lee creó un universo de héroes para Marvel. Cada nuevo personaje alimentado por la Guerra Fría contra los comunistas o algún tipo de extraña radioactividad. Fueron los primeros superhéroes surgidos de las ansiedades de la era atómica. Oh yeah, man. A few days in space. It'll be great. What's the worst that could happen? Toda la industria de los superhéroes sufre la fiebre de la era espacial. La elegancia de los trajes, la elegancia de los dibujos y, más importante, los objetivos y los límites que podemos traspasar como sociedad. Yo soy la persona menos científica que te puedes encontrar. Así que intentaba parecer científico con nuestros personajes. Tenía a Hulk, que había sido inundado de rayos gamma. Así es como se convirtió en Hulk. Yo no distinguiría un rayo gamma si lo viera. No sé lo que es un rayo gamma, pero si suena bien, lo utilizo. Tras una época muy mala a principios de los 60 y en los 50, cuando la industria editorial del cómic estuvo a punto de desaparecer, Marvel surgió de repente gracias a que Stan Lee creaba personajes que tenían una dimensión adicional, es decir, superhéroes con problemas. Animados por su éxito con Los Cuatro Fantásticos y Hulk, Lee recurrió a un colaborador frecuente, el artista Steve Ditko, para crear otro tipo de historia. No soporto los compinches adolescentes, pero pensé que sería divertido tener un personaje que fuera adolescente y no fuera un compinche, sino que fuese él mismo un héroe. Sería la primera vez. Atención, mundo. Agarraos a los sombreros. Aquí llega Spider-Man. Para que fuera un personaje creíble, pensé, ¿cómo son en realidad los adolescentes? Pues los adolescentes tienen más problemas. Es decir, ser adolescente es un infierno. Por eso quería que este chico no tuviese nunca suficiente dinero, que no fuera el chico más popular del colegio, que no le fuera siempre bien con las chicas, pero debía tener algunas cualidades. Por eso era un buen estudiante de ciencias. Una araña radiactiva pica a Peter Parker y en consecuencia Peter Parker provoca o deja que su tío muera. Y es entonces cuando muere su tío cuando decide convertirse en Spider-Man. En ese momento decisivo aprende la lección de la responsabilidad que supone tener ese poder. Hasta ese momento es un idiota. Solo entonces es cuando cambia. Y una figura esbelta y silenciosa se desvanece lentamente en la oscuridad, consciente, por fin, de que en este mundo un gran poder debe conllevar también una gran responsabilidad. Y esa idea es muy emocionante porque por mucho poder que tengas, ese gran poder conlleva una gran responsabilidad, pero lo que no conlleva ese gran poder es una vida amorosa. Sufre arranques de ira y desesperación y una melancolía incontrolable. Es un auténtico adolescente. Es inseguro. Desconfía de sí mismo. Lo que convierte a Spider-Man en un personaje tan imperecedero no es Spider-Man. Es Peter Parker. Clark Kent era un disfraz. Peter Parker era una realidad. Era un enclenque de 45 kilos. Su vida era un asco. Aunque tuvieras la capacidad de columpiarte en los rascacielos sobre las calles de Nueva York, no te servía. Eso ha perdurado en el personaje de Spider-Man hasta hoy en día.
Spider-Man acabaría convirtiéndose en el personaje del cómic más popular desde Superman. Lee habla de Spider como del superhéroe que podría ser tú mismo. Y así nace una leyenda. Bienvenido a la era Marvel del cómic. We choose to go to the moon. We choose to go to the moon and do it first before this dictate is out. Cuando el gobierno del presidente John F. Kennedy instó a la nación a mirar al horizonte de la nueva frontera, Marvel Comics aún seguía intentando alcanzar al indiscutible gigante de la industria, DC Comics. Dirigido por el artista Carmine Infantino, DC actualizó un personaje de 1940, Flash, con un nuevo estilo hecho para la velocidad, reflejo de la moda aerodinámica de la época. Carmine Infantino ya desde el principio era un estilista. Una de las cosas que aportó a su arte y a la propia forma del cómic fue la fluidez. Su trabajo parecía estar siempre en movimiento. Eso era especialmente bueno para sus creaciones de Flash, porque este era un personaje que implicaba movimiento. Por la disposición de las viñetas y los elementos dentro de esas viñetas, siempre parecían estar avanzando. Flash se unió a Batman y Superman en la lista de superhéroes de DC. Pero por muy rápido que pudieran ir, tenían dificultad en no quedarse atrás en el tiempo. Nunca te imaginarías a Superman neurótico, con dudas, ansiedad o cosas así. Y eso era característico de todos los personajes de DC. Lo que diferenciaba a Marvel respecto a DC era parecido a lo que pasó con el teatro griego. Los dioses estaban en el cielo y no se cuestionaban, pero entonces llegó Eurípides y decidió analizarlos y hacerles más humanos y hacerles descender hasta el nivel de los humanos. Y creo que eso fue lo que hizo Marvel por los superhéroes. Y quizá era el momento. Ya se sabe que no puedes tener a esos personajes corriendo por ahí eternamente sin empezar a preguntarte lo que hacían en sus ratos libres. ¿Qué estás leyendo, Johnny? Una nueva revista de cómics, Reed. ¿Sabes qué? Que me aspen si este monstruo no me recuerda a la cosa. Muy gracioso. Yo intentaba decir, si esos personajes existieran, ¿cómo se desenvolverían en el mundo real? Y ahí fue donde intentamos inyectar un poco de realidad. El diálogo que creó Stan era diferente. Era muy simple y parecía funcionar. La realidad irrumpió estrepitosamente en el mundo de los cómics de superhéroes el 22 de noviembre de 1963, con el asesinato del presidente Kennedy. 4 meses después, Jack Kirby y Stan Lee sintieron la inspiración de resucitar al superhéroe que había definido los mayores ideales de la nación. El Capitán América. Se convirtió en el más complejo psicológicamente de los personajes de Marvel. Es un hombre fuera de su tiempo. Un hombre que ha sobrevivido a una era y a una guerra a la que sus compañeros no sobrevivieron. ¿Puedes recuperar los años perdidos de mi vida? Eso no lo podría recuperar nunca. Se convirtió en una especie de telenovela de principios de los 60 y de una época muy optimista que quedó traumatizada en cierto modo por el asesinato de John F. Kennedy.
Que esta sea nuestra respuesta a los que dudan o se burlan, a los que piensan que la democracia ha perdido su eficacia. Allá donde amanece el espectro letal de la tiranía, el espíritu de los hombres libres, orgullosos y unidos lo alejará de nuestras costas. Mi padre era un veterano de la Guerra de Corea y el personaje del Capitán América representaba una sola cosa para él. Yo, al no ser veterano de guerra, sino el primogénito de una familia de inmigrantes aquí, miro al Capitán América y veo algo completamente diferente. Y creo que eso es lo bonito y lo asombroso de este personaje. Y esto es antes de que llegue realmente Vietnam. Y antes de que cuestionemos la idea de lo que significa ser patriota y lo que significa ser estadounidense. Jack Kirby reinventó el lenguaje visual de los cómics al menos un par de veces a lo largo de su carrera. Y para mediados de los 60 ya había logrado una nueva floración y estaba haciendo cómics de superhéroes como no los había hecho nadie. Y creo que eso marca un antes y un después, los artistas anteriores a Jack Kirby y los artistas posteriores a Jack Kirby. Lee y Kirby no fueron los únicos que volvieron a dar protagonismo a superhéroes icónicos. A principios de la década de 1960, el artista Andy Warhol empezó a hacer diseños de serigrafía basados en Superman y Batman, los personajes que él admiraba cuando era un adolescente solitario en Pittsburgh. Utilizó a Superman para su primer escaparate en los elegantes grandes almacenes Bonwit Teller de la Quinta Avenida. You and Rosenquist and Lichtenstein all were working very independently. Does that seem odd to you, that you all began to look at the world in the same way? I think we just read a lot of comic books. Las abstracciones de imágenes de superhéroes que crearon Warhol y artistas como Roy Lichtenstein formaban parte de un movimiento llamado pop art. Con sus atrevidas y coloridas imágenes, el cómic era una gran fuente de inspiración. For many years, the Parkhurst Galleries have been known for their exhibitions and auctions of art that have stood the test of time. But now, Mr. Benson Parkhurst, the owner of the galleries, has bowed to the inevitable. And the galleries are having their first exhibit of pop art. Inferior. Holy masquerade! It's Clock King. El pop art y los superhéroes del cómic dieron un salto a los hogares de Estados Unidos cuando Batman llegó a la televisión en 1966. La serie fue anunciada por una portada en la guía de televisión, diseñada especialmente por Roy Lichtenstein. You can only fool some of the people some of the time, Clock King. Cuando ves Batman, ves todos esos colores primarios que en cierto modo se tomaron prestados de los cómics anteriores. Ves referencias a la cultura pop. Y nos subimos a esa ola y a lo que estaba pasando en ese momento. Me encantaba la serie de televisión con los paus y los bangs, los globos y todo lo demás. El humor es horrible, horrible. Era disparatado. Parecía que trepaban la pared de un edificio, pero en realidad andaban por un escenario con la cámara girada hacia un lado. Sometimes I think people expect too much of us, Batman. They have a right to expect it. But we're only human. All too true. A finales de los 60 estaban las 3 Bs. Los Beatles, Bond y Batman. Era un homenaje al cómic. Y cuando salimos, las ventas de los cómics aumentaron exponencialmente. To the Batmobile. Oh, better put 5 cents in the meter. No policeman is going to give the Batmobile a ticket. No matter, Robin. This money goes toward building better roads. We all must do our part. Good citizenship, you know.
Holy taxation. You're right again, Batman. Batman se volvió irónico. En aquellos tiempos, la ironía era una empresa intelectual bastante seria. Pero cuando lo ven los niños, lo interpretan literalmente. Cuando lo ven los adultos, se dan cuenta de que es una comedia. La serie de televisión de Batman de la década de los 60 fue el cambio revolucionario que lavó el cerebro a toda una generación de niños, yo incluido. They're trying to get the Bat computer. Can Batman and Robin stop them? Use your Bat signal. Send Robin down the Bat pole and put the dynamic duo into action. Tenía un aire de chifladura que nunca se había visto. Batman tiene muchas herramientas y juguetes, y artilugios, y amigos, y villanos, y todas esas cosas son perfectas para las patentes. En aquellas navidades del año 67, los niños encontraron debajo del árbol Batmóviles y figuras de Batman, y capas de Batman, y batarangs. Fue una moda, como la de los hula hoops y las gorras de piel de mapache, y cuando se termina, se termina. Sabía que iba a haber problemas cuando se terminase, y se terminó. Los libros murieron al instante. Durante el primer cuarto de siglo de la industria del cómic, los editores intentaron capturar a un público de niños. Marvel Comics, sin embargo, capturó el espíritu de su tiempo. Y con él, una nueva generación de lectores más maduros. Yo usaba música moderna, usaba diseño moderno, usaba arte psicodélico. Introduje también algo de surrealismo, y de expresionismo, y de pop art, y de op art. Usé todo lo que pude para actualizar los cómics y traerlos al presente. Lo que empezó a pasar gracias a hombres como Steranko es que las letras empezaron a hacerlas estudiantes universitarios o gente joven que estudiaba arte y que aquello les parecía genial. Por tanto, un montón de jóvenes artistas se vieron inspirados a pensar en los cómics como forma. Jim Steranko había crecido entre cómics y pagaba sus facturas haciendo diseños gráficos para una firma de publicidad y actuando como escapista. En 1966, Steranko se presentó sin avisar en las oficinas de Marvel y convenció a Stan Lee para que viera su álbum de dibujos. Me dijo, la verdad es que no tengo nada para ti, pero eres demasiado bueno para dejarte escapar. Y entonces señaló a un expositor de la pared donde estaban todos los títulos de Marvel. Y dijo dos palabras que cambiaron mi carrera. Elige uno. Y señalé el peor libro que tenían, el de Nick Furia, agente de S.H.I.E.L.D. Simplemente no sabían cómo tratar a un personaje del tipo de James Bond o el agente de Cipoll. Y entonces le dije, puedo hacer este. Y Stan me dijo, es tuyo. Para mí, S.H.I.E.L.D. era un gran lienzo abierto y vacío donde podía hacer prácticamente cualquier cosa, sobre todo experimentar. Hice una secuencia muda de 3 páginas. Empezaba con Nick Furia penetrando en un fuerte enemigo. No había ni siquiera un globo de pensamientos, ni siquiera una leyenda. No había palabras por ninguna parte. 3 páginas de silencio por primera vez en el cómic.
y al final le matan. Llevé las páginas a producción, donde Sol Brodsky era el centro de atención, y me dijo: no te puedo pagar por escribir estas 3 primeras páginas, aquí no hay nada, así que solo te puedo pagar por 17. Pero la escritura está ahí, todo está hecho visualmente. Entonces agarré a este tipo de la camisa y le dije: voy a tirarte por la ventana si no me pagas estas 3 páginas. En su infinita sabiduría decidió pagarme las 3 páginas y quedamos tan amigos. Mucha gente consideraba a Jim Steranko el Jimi Hendrix del arte del cómic a finales de los 60, porque al igual que Hendrix, llegó como un cometa, causó sensación de un día para otro, y al igual que Hendrix, creó una obra cuyo impacto e influencia fue inversamente proporcional a la cantidad de cómics que realizó. Este fue uno de mis primeros experimentos de páginas interactivas. Furia ha penetrado en un fuerte enemigo. Tiene que pasar por un laberinto. Y para pasar de la viñeta 1 a la viñeta 2, el lector tenía que ir en sentido oblicuo por el laberinto. Y al final de la página tiene que girarlo, porque los globos están dispuestos de forma vertical. Y para llegar a la viñeta final, tiene que volver a girar la página para ponerla completamente al revés. Aunque los cómics de superhéroes de la década de los 60 contaban con nuevas técnicas de narración y artísticas, las restricciones de la autoridad del Código de Cómics seguían en vigor. Creé un personaje para que Furia tuviese una aventura con una mujer a la que llamé la Condesa Valentina. Y en uno de mis libros hice otra página sin palabras. Pero todos los libros de cómics tenían que cumplir esas reglas estrictas del Código de Cómics. Un teléfono descolgado era demasiado explícito. Y las parejas no se podían abrazar completamente. Pero una pistola en una cartuchera era perfectamente aceptable. Cuando llegó el verano del amor, en 1967, la cultura americana se estaba transformando radicalmente. Sidney Poitier fue la estrella más taquillera de aquel año y el movimiento de los derechos civiles estaba arrasando en Estados Unidos. Era lógico que la tendencia hacia una mayor diversidad racial en los superhéroes empezase con Marvel Comics, puesto que los cómics de Marvel de la década de los 60 se habían ganado la reputación de incluir superhéroes foráneos. Ya en 1964, 1965 por lo menos, se empiezan a ver escenas callejeras donde no todo el mundo era blanco. Veías a un policía negro o a un médico negro, pequeñas cosas así que resaltaban la diversidad en la cultura americana. Me quedé alucinado. En el instituto al que iba Peter Parker también iban estudiantes negros. Y habló con uno de ellos. El chico le decía: ¿qué tal te va? Bien. Oh, eso fue suficiente para mí. Ya podían dejar de hablar. Me gustó esa idea, que no hicieran de ello algo especial como: hoy vamos a ir a un colegio de negros. No, formaba parte de un instituto integrado. No se imaginan lo que era ver aquello a principios de los 60. Deberíamos ser representativos de todo el mundo. Es decir, en realidad todo tipo de personas debía estar representado en estas historias. En 1966, Stan Lee y Jack Kirby presentaron el primer superhéroe negro, T'Challa, la Pantera Negra. Es el rey de la nación africana, una nación supercientífica que nunca ha sido conquistada y de la que nunca se han llevado esclavos, lo cual, para mí, era increíble. Justo después de la Pantera Negra, para Marvel al menos llega Luke Cage, y es una mala bestia.
Cage, un delincuente callejero, adquiere superpoderes tras un experimento en la cárcel y se convierte en el primer mercenario del cómic, con tarjeta de visita incluida. Su nombre es Luke Cage, y lo suyo es ser un héroe a sueldo. Lo hemos preparado para ti en el primer número sensacional de nuestra nueva revista de superhéroes, a la venta ya mismo. Fue la respuesta de Marvel a las películas del Blaxploitation que fueron populares en 1972. Es como Shaft, como Superfly, todo en uno. ¿Y a quién no le iba a encantar? Salvo que no es un chulo. Muchas gracias. Ya, la ropa es un poco cutre, pero ¿y qué? Forma parte de la imagen de superhéroe. No oséis perderos a Luke Cage, héroe a sueldo. Es realmente algo especial, excelso. Los superhéroes de Marvel habían revitalizado la industria, pero en DC Comics también había quien quería cambiar. En 1970, DC presentó uno de los cómics de superhéroes más fecundos de todos los tiempos. Todo empezó cuando el editor Uli Schwartz agrupó dos personajes en uno de una forma aparentemente aleatoria. Julie decidió poner a Linterna Verde con Flecha Verde y dijo, vamos a hacer el libro combinando a Linterna Verde con Flecha Verde. Y le pregunté, ¿quieres decir que van a salir Linterna Verde y Flecha Verde en la portada? Dijo, sí. Es decir, son dos verdes. Es ridículo. Pero lo hicimos. We decided to go into an evolution for Green Lantern, and actually, isn't it curious that Green Lantern has helped people of all colors and never touched a black man, and that's his next door neighbor, so to speak. And we said, by God, there's the story. And now read the copy. I think it's important you read that copy, Julie, because that's the key to it. That was Neil the black man says, I've been reading about you, how you work for the Blueskins. On a planet someplace, you helped out the Orange Skins. And you've done considerable for the Purple Skins. Y has ayudado de forma considerable a los Pieles Moradas. Pero hay unas pieles con las que nunca te has molestado. Las pieles negras. Quiero saber por qué. Contéstame a eso, señor Linterna Verde. No puedo. Denny O'Neil escribió un guión clásico para los libros de cómics. Quizá para cualquier medio. Un guión clásico. Enfrentó a dos personajes entre ellos. Hizo que uno representase al sistema establecido y que el otro representase a los oprimidos. Y así, Linterna Verde y Flecha Verde colisionaban entre ellos. Tranquilo, no tienes motivos para gritarme. Yo si tengo un trabajo lo hago. Me suena haber oído eso antes, en los juicios contra los nazis. Al final, por esos conflictos, deciden hacer un viaje por Estados Unidos. Y así ellos y nosotros descubríamos el país. En las calles de Memphis murió un buen hombre negro. Y en Los Ángeles cayó un buen hombre blanco. Algo raro pasa. Algo nos está matando a todos. Algún cáncer moral horrible está pudriendo nuestras almas. Pensé, ¿y si sacamos los argumentos de los titulares? ¿Y si contásemos las historias que realmente nos preocupan? Esperaba despertar a los niños. Si yo hubiera pensado en estas cosas desde los 8 años y hubiese sido consciente de que existían estos problemas, a lo mejor se me hubiese ocurrido algo. Estos libros de cómics fueron revolucionarios. Desde aquel día cambiaron los cómics. Decíamos que en esos cómics se podían hablar de cosas. En los cómics puedes hablar de lo que quieras. Ahora podemos hablar de todas esas cosas de las que no habíamos hablado. Salvo de drogas. Propusieron una portada para una historia cautelar sobre el consumo de drogas, pero los editores de DC Comics tuvieron que hacer caso a la autoridad del Código de Cómics, que desde 1955 había prohibido la representación de narcóticos ilegales.
En 1970, cuando el presidente Nixon declaró que las drogas eran el enemigo público número 1, los superhéroes seguían teniendo prohibido luchar contra esta amenaza para la sociedad. Un día recibí una carta de la Oficina de Salud, Educación y Servicios Sociales de Washington. No recuerdo las palabras exactas, pero decía algo así. Reconociendo la influencia que su personaje, Spider-Man, tiene en la gente joven, pensamos que sería muy beneficioso que crease una historia contra la droga en Spider-Man. Bueno, a los jóvenes no les gusta que los sermoneen, así que yo no iba a crear una historia en la que él dijese «No toméis drogas», pero sí que lo convertí en parte de la historia. De un chico que había tomado una sobredosis. Se creyó que podía volar y se subió al borde de una azotea. Tienen que ver cómo ando en el aire. Spider-Man tenía que subir ahí arriba a salvarle. ¡Te cogí! Fui a Marvel Comics porque solía ir allí a pasar el rato. Y me enteré de que habían hecho un libro de Spider-Man en el que el personaje se mete unas pastillas y se pasea por el borde de una azotea. ¿En serio? Cualquier droga tan fuerte que te haga flipar así puede dañarte mucho el cerebro. Pero ¿cómo advertir a los chicos? ¿Cómo llegar hasta ellos? Eso mola. Stan, mola. Eso es genial. Enviamos ese libro a la oficina del Código de Cómics porque enviábamos todos los libros y nos lo rechazaron. Les dije por qué y me contestaron, no puedes mencionar las drogas en los cómics. Les dije, pero si no decimos a los chicos que tomen droga, es un mensaje contra la droga. Lo siento. Después me sentiría muy orgulloso de mi editor. Le conté todo y le dije, Martin, creo que deberíamos publicar el libro sin el sello de la aprobación. Y él me dijo, Stan, hazlo. Se publicó. No llevaba el sello del Código de Cómics y nadie mencionó nada. ¿En serio? Eso es una pasada. Recibimos no sé cuántas cartas de profesores, padres, médicos y de todas las partes del país en las que nos decían que les había gustado mucho el libro y que estaban encantados. A la semana siguiente, la autoridad del Código de Cómics celebró una nueva reunión con todos los editores y la agencia autorreguladora y modificaron el Código de Cómics. Lo modificaron de tal forma que desapareció. El código de cómics más tolerante permitía que DC publicara su número con su propio estándar de referencia. Esta nueva tendencia de los cómics para adultos era una gran noticia, como describe el New York Times. El superhéroe de hoy día se parece a sus predecesores como el niño de hoy día se parece a sus padres. Hasta Superman se enfrentó al problema de las relaciones raciales cuando la intrépida reportera Lois Lane se hizo negra para cubrir un reportaje en un gueto de Metrópolis llamado Little Africa. El número Soy Negra Curiosa de Lois Lane, en la que Lois Lane se vuelve negra durante 24 horas, fue muy valiente por parte de DC Comics. Cuando estás intentando llegar a alguien, siempre tienes que pasar por diferentes fases. Y en particular, con los temas raciales en Estados Unidos hay formulismo, hay intereses y hay que pasar por diferentes etapas. Y yo pienso que fueron valientes en lo que hicieron. Ahí está Benny el Boina. Él me llevará a Little Africa. Ha pasado de largo como si no existiera. Con que así están las cosas. Mi primera lección sobre lo que significa ser negra. Se podía predecir cómo iba a acabar la historia con la transfusión de sangre, que iban a empezar a entender que todos eran uno. No llegan a cantar el Kumbaya, pero la idea es que se entendiese aquello. Probaron suerte en una parte del libro cuando Lois le pregunta a Superman, ¿te casarías conmigo? Aunque ahora sea negra. ¡Vaya! Y Superman le contesta, Lois, yo ni siquiera soy de este planeta, soy extraterrestre. No sé ni siquiera si podría responder a eso. Pero tu piel es del color correcto. Aunque las historias de los superhéroes de DC Comics estaban enfrentándose con seriedad a los temas de actualidad, sus escritores, todos hombres, estaban poco preparados para afrontar el ascenso de un nuevo movimiento popular en la década de 1970.
just want what men have had all these years. But we don't want the bad things that they took with them, like male chauvinism. Profía un cambio era irlandesa que se mete norte de Luis. Yo creía en el racismo. Y la igualdad civil. Llegó el mismo. Yo esperaba que creer ello. Pero Monarent está a 5 años de aceptar y comprender el feminismo. Denny O'Neil tomó las riendas de la escritura de Wonder Woman y despojó de todos sus poderes a la princesa Diana para convertirla en una mujer como cualquiera. Solo que vestía con unas mallas muy sexys e iba por el mundo luchando contra el crimen internacional y los cárteles de la droga. Gente como Gloria Steinem y otras feministas creen que al despojar a Wonder Woman de su poder, se le priva de su capacidad para medirse de igual a igual con Superman. Hasta hace un par de años, Wonder Woman ha sido escrita y dibujada casi exclusivamente por hombres. Y creo que Wonder Woman es un ejemplo clásico de cómo han ido evolucionando los hombres a través de las décadas en relación con las ideas de la mujer y de la igualdad. Eso es algo que se puede ver a través de este personaje. Ojalá pudiese decir que las superheroínas han cambiado de una forma que refleje el movimiento de las mujeres, pero no creo que hayan cambiado de esa forma. Creo que se ha hablado de boquilla, se ha hablado mucho de boquilla sobre las mujeres fuertes, pero sin sentirlo. Es decir, las mujeres siguen siendo objetos sexuales para la mayoría. Yo nunca he ido de sexy, ni se me ha pasado por la cabeza. Creo que esa es una de las razones por las que gusta a las mujeres. En los años 70, cuando Linda Carter hacía de Wonder Woman, a mí y a todas mis amigas feministas nos encantaba. La veíamos y nos encantaba. La serie de televisión de Wonder Woman, sobre todo su primera temporada, capturó la esencia de Wonder Woman a la perfección. Y digo eso porque Linda Carter, la actriz que interpretaba a Wonder Woman, entendió muy bien los valores de este personaje. Es decir, la paz, la igualdad, el cuestionamiento del rol de la mujer, cuyo poder se basaba en la fuerza, pero en la fuerza de voluntad. What makes you so strong? On Paradise Island there are only women. Because of this pure environment, we are able to develop our minds and our physical skills, unhampered by masculine destructiveness. Stop. Such information is utter rubbish. Can't you see she's trying to make fools out of us? Perhaps not. It is an interesting series she advances. Recuerdo que tras la emisión del primer episodio, algunas feministas se mostraban indignadas porque les parecía una explotación. Y a mí me sorprendió al principio, hasta que me di cuenta de que ellas no estaban entendiendo todo el sentido que tenía esto. Women are the wave of the future, and sisterhood is stronger than anything. No one can stop this mission. Least of all, a woman. You obviously have little regard for womanhood. You must learn respect. Durante 3 temporadas, Wonder Woman encontró un confortable hogar en la pequeña pantalla, a la que se unió en otra cadena el primer éxito mediático hasta ese momento de Marvel Comics, El Increíble Hulk. Los niños se quedaban deslumbrados con estas aventuras televisivas. Y los padres, contentos de que sus hijos tuvieran una distracción que les apartase de la violencia real que invadía las calles de Estados Unidos. Pero a mediados de los 70, cuando el índice de criminalidad en la ciudad de Nueva York alcanzó niveles alarmantes, el mundo de los superhéroes cambió dramáticamente. Nueva York se estaba desmoronando, las estructuras se derrumbaban, era el centro del crimen. Ibas allí y te atracaban.
Y todos estos jóvenes escritores, Jerry Conway, Mark Wolfman, Len Wein, y esa gente vivían en Nueva York, trabajaban a cambio de salarios de esclavo y no vivían en las partes buenas de Nueva York. Al escribir Spider-Man, estaba escribiendo sobre mi propia vida, y mi vida era vivir en Nueva York y tener miedo de coger el metro y saber que en cualquier momento podía acercarse a alguien por la calle y dispararme. Daba la sensación de que el mundo no era un lugar seguro y agradable, y en realidad los cómics no habían reflejado eso. El Duende Verde captura a la novia de Peter Parker. Gwen Stacy se la lleva a lo alto de un puente de Nueva York y amenaza con tirarla por el puente si Spider-Man no se rinde. En una historia tradicional de superhéroes, el héroe rescata a la dama en apuros. Eso es lo que pasa. Superman rescata a Lois Lane. Eso no es una gran sorpresa. Hay un efecto de sonido muy pequeño abajo, cerca del cuello. Snap. Peter Parker, Spider-Man, al intentar salvar a la mujer que ama, acaba matándola. Los lectores se pusieron como basiliscos. Me arruinó la vida. Aquel fue el día más negro de mi vida. Yo tenía 10 años y Gwen Stacy era mi novia. Yo adoraba a Gwen Stacy y aquel momento fue para mí como mi asesinato de Kennedy particular. Yo recuerdo dónde estaba cuando Gwen Stacy murió. Recuerdo cómo iba vestido, recuerdo dónde estaba leyendo aquel cómic y recuerdo andar aturdido durante el resto del día porque en los cómics los personajes no morían. Creo que no lo pensamos muy detenidamente, se lo garantizo. No lo pensamos despacio. Pero mucha gente después ha dicho que ese fue el momento de la historia en la que los cómics dieron el salto en el que pasaron de tratar sobre fantasías a tratar sobre la vida real. En la década de 1970 hubo una reacción creciente contra las oleadas de crímenes, contra lo que algunos consideraban la permisividad que había penetrado en la sociedad americana de los 60 y 70. Y esta reacción se vio reflejada en algunos famosos antihéroes justicieros. En Hollywood, por ejemplo, están las películas de Harry el Sucio. You could ask yourself a question. Do I feel lucky? Well, do you, punk? What else you got? Y el justiciero de la ciudad. I see the money, man. You'll have to take it. En el mundo de los cómics tenías a un personaje como Punisher, el castigador. Un veterano del Vietnam que vuelve a casa y se encuentra que su familia ha sido asesinada por el crimen organizado. Emprende una guerra individual contra el crimen diciendo que la justicia no ha sabido castigar al culpable y por tanto va a hacer justicia por sí mismo. En los libros de cómics, los superhéroes, por supuesto, tenían que detener a los malos, no matarlos. Incluso cuando el Duende Verde asesina a Gwen Stacy, hay una escena en la que Spider-Man se encoleriza y está a punto de matar al Duende Verde antes de detenerse y decir, no, si te mato voy a ser igual de malo que eres tú. Si lo piensas, Spider-Man, el superhéroe bueno, fracasa a la hora de salvar a la chica inocente. Por tanto, los héroes fracasan. Y entonces llega Punisher, el antihéroe.
Los americanos siempre hablan del amor a la justicia, entendida de una forma muy abstracta. Pero lo que la persona de la calle desea realmente es justicia callejera, que el malo tenga su merecido. Punisher no solo los castiga de verdad. Lleva una calavera en el pecho. The biggest White House scandal in a century. The Watergate scandal broke wide open today. I have no comment. The White House is in a state of shock. How many more heads are going to roll? I intend to cooperate, as I said, fully with all of the... Estábamos en pleno Watergate y la increíble complejidad y locura del período nixoniano. What did the president know? And when did he know it? Aquí está la mayor potencia del mundo cometiendo actos criminales, o si no cometiéndolos, consintiéndolos. Aquí hay una ruptura social de todas las normas conforme a las cuales creíamos que estábamos viviendo. Entonces llega Punisher y tiene una respuesta sencilla a todo eso. Su respuesta es: yo me encargo de ello. El justiciero de la capa, el no sé qué vengador. Todo es una cuestión de venganza. Y cosas así. No tenemos a ningún héroe llamado Jurisprudencia Man. El abuso de poder en la Casa Blanca incluso desarmó al leal Capitán América. El capitán abandonó su identidad y se convirtió en un justiciero llamado nómada, un héroe sin país. La industria de los superhéroes se encontraba en una encrucijada. Los libros de cómics habían madurado, pero las ventas se desplomaban. A los niños les seguían emocionando los personajes, pero en los años siguientes aparecerían nuevas tecnologías que desatarían el poder de los superhéroes como nunca antes. Peter? Yeah? Are you all right? I'm fine. Any better this morning? Any change? Change? Yeah. Big change.